permite a la Universidad Católica Santa María la Antigua para seguir explorando nuevas áreas y áreas distintas de conocimiento que complementan la formación de la facultad, de sus estudiantes, de distintos egresados y otros profesionales que son amigos de la USMA también. Gracias a la alianza que se ha hecho también con la American Chambers of Commerce, también es importante que la USMA establezca estas alianzas estratégicas con organismos de la sociedad civil que propenden también a la formación de sus miembros y a complementar la educación formal. Para mí como decana es de verdad que interesantísimo que en la tarde de hoy se toque el tema de los delitos financieros porque, y con la experiencia de los oradores que hay, porque no cabe la menor duda que entre los cambios del mundo va a estar los cambios en los comportamientos delictivos. La crisis económica va a devenir también en una nueva aparición de tipos penales y figuras delictivas que van a tener apariencia de licitud, pero que se van a aprovechar precisamente de los mercados de valores, de los sistemas financieros, del sistema bancario y de las operaciones mercantiles en general, para poder meter dinero mal habido en la economía regular o la economía regulada. Así que enhorabuena a esta capacitación, esta formación, porque de verdad que lo que se nos viene encima al mundo va a ser muy importante. Recientemente veía un informe de Europol en el que hacían precisamente ese señalamiento. Ahora los delitos pues son más las compras infladas, los sobreprecios y demás. Pero luego va a venir una escalada de delitos contra el orden económico establecido. Así que, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, a todos los más de 40 participantes que están en este momento conectados, porque sin ustedes, que son pues el público receptor de todo lo que se prepara desde la academia, sin ustedes estas actividades no significan absolutamente nada. Así que muchas gracias y a los expositores por donar su tiempo para compartir con los demás todo su talento. Buenas tardes. Gracias, señora decana, por su presentación. Este evento se está realizando en conjunto con ICC, International Chamber of Commerce, y para ello tenemos entonces la participación y el saludo del doctor Esteban López en su condición de presidente de ICC. Doctor López, adelante, por favor. Muchas gracias, profesor Jo. Antes que nada, quiero agradecer a la decana Ana Matilde Gómez, a los expositores, doctor William Parodi, el doctor Guevara y a Lilia Liu por organizar este tipo de eventos que es de suma importancia. Haciendo mía las palabras de la decana, definitivamente el mundo está cambiando y es muy importante este tipo de eventos. ICC, para los que no lo conocen, tiene 100 años, empezamos en 1919, en Panamá nos encontramos desde el año 2004. ICC es el líder mundial de las empresas en el diseño de conductas responsables y en la actualidad la ICC es la mayor organización mundial del comercio. Nos encontramos en 130 países y como razones o cuestiones fundamentales que puedo mencionarles es que en 1923 se crea la Corte Internacional de Arbitraje, que es la corte más importante a nivel mundial. En 1936 ICC publica las reglas de Incoterm, que son las reglas de uso relativas a los créditos documentarios. Posteriormente, en 1946, ICC se crea o se constituye como el primer ente privado que es consultivo de las Naciones Unidas. En 1977 se crean las normas anticorrupción, siendo el primer ente privado que establece las normas anticorrupción a nivel de contratos privados. En relación al tema que nos ocupa el día de hoy, que es los delitos financieros, vale la pena mencionar que ICC cuenta con una empresa o con una comisión de delitos comerciales. Dentro de esa comisión de delitos comerciales se encuentra el Buró Marítimo Internacional, el Buró de Inteligencia contra la Falsificación y el Buró de Investigación Financiera, que en inglés se llama FIB. Esta es una división especializada de la Cámara de Comercio Internacional que analiza las tendencias en técnicas de fraude financiero y lleva a cabo investigaciones sobre asuntos relacionados con el lavado de dinero, fraude y documentos sospechosos. Este buró
tiene el estatus de bona fide con el Ministerio del Interior del Reino Unido, con la OPIC y con la Interpol. En lo que respecta a nuestro país, todo este beneficio que tiene ICC, nosotros como Comité Nacional se le ponemos a la labor del país y de todos nuestros agremiados y de las autoridades correspondientes. Cabe mencionar que en Panamá, ICC está organizado o está conformado por las principales instituciones, como son la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, la Cámara Panameña de la Construcción, la Autoridad del Canal de Panamá, la Asociación Bancaria, las principales firmas de abogados y la Universidad Santa María la Antigua, que desde el día 1 nos ha coadyuvado con nosotros para llevar todo este tipo de conversatorios, ya que en ICC creamos que la mejor forma de educar y de impartir conocimiento es trayendo expertos, como los que hoy nos acompañan, para que puedan permear este tipo de conocimiento ante toda la comunidad en general. Quiero nuevamente agradecer en nombre de ICC a todos ustedes y en especial a Lilia Liu, que es la presidenta de la Comisión de Economía Digital de ICC, ya que ICC Panamá, uno de los mayores éxitos que tiene es que trabaja a través de sus comisiones. Y uno de los mayores éxitos y que siempre me decanto y me agrada decir es que en ICC no tenemos problemas de paridad. De nuestros 12 miembros de la Junta Directiva, 5 son mujeres, y de nuestras 13 comisiones, 10 son presididas por mujeres. Y de ahí el éxito de ICC y de nuestro comité. Nuevamente, gracias a todos ustedes y nuevamente gracias a todos los expositores. Gracias a ustedes, señor presidente. Muchísimas gracias por sus palabras y por reafirmar ese compromiso que tiene la USMA y la ICC. Vamos entonces ya de fondo a comenzar con nuestro panel de expositores. Y en primer lugar nos va a acompañar el licenciado William Parodi, a quien le acompaña una larga experiencia como ex fiscal de delitos financieros. Además tiene una maestría en Derecho de Mercados Financieros. La experiencia del doctor Parodi nos va a traer esta tarde un sinnúmero de ejemplos vividos de situaciones que ya ha transcurrido por su carpeta y su escritorio, amén de la experiencia en la judicatura en general que tiene, casos muy sonados que se han conocido y por ende es interesante que veamos un tanto la praxis y la experiencia que se recoge. Adelante, profesor Parodi, micrófonos son suyos. Sí, debe activar el micrófono, licenciado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora decana Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua. Buenas tardes, profesora Lilia Liu. Buenas tardes, doctor Eduardo Guevara. Buenas tardes al señor Esteban López de ICC. Y buenas tardes a ti, moderador Augusto Ho. Estoy, la verdad, que muy agradecido de la oportunidad que se me brinda a poder participar en este tipo de eventos y principalmente para compartir nuestra experiencia en el tema de delitos financieros, el tema que básicamente me ha tocado ponerle a ustedes es el tema de los antecedentes penales, los antecedentes en los delitos financieros. Y paso entonces a compartir pantalla. ¿Listo? ¿Se ve la pantalla? Perfecto, la vemos. Adelante. Ok, bueno, me toca entonces tocar el tema de los antecedentes en delitos financieros en Panamá. Y bueno, antes de entrar de lleno a cada uno de los casos vividos por Panamá o las acciones delictivas vividas en Panamá que dio lugar a los delitos financieros, vamos a hablar un poco de dónde nace este tema y cómo surge. Primero que todo, en el tema de los delitos de carácter económico, regularmente existen organismos multilaterales o a través de convenios multilaterales que se escogen y se establecen
tipologías o tipos bases para lo que es el tema de los delitos financieros, o qué es el tipo penal o cómo debe legislar cada país. Bueno, este ejemplo tenemos, por ejemplo, en los casos de delitos por propiedad intelectual, el delito de blanqueo de capitales, los delitos de corrupción, en las cuales regularmente hay conferencias previas o foros previos donde se discuten esta situación y entonces se les dan las indicaciones a los países que firmaron los acuerdos para que organicen esta tipología dentro de sus propios países y creamos así una estructura muy homogénea en la mayoría de los países frente principalmente al tema de los delitos económicos, aunque también hay otros delitos que no necesariamente económicos, como el delito, otro tipo de delitos, como el tema de femicidio y otros tipos penales que igualmente no necesariamente son delitos económicos, pero de alguna manera también forman parte de compromisos internacionales alguna vez acordados. Entonces, en el tema nuestro no es así. En el tema de los delitos financieros no hay un esquema propio que venga del extranjero que nos digan, bueno, así son los delitos financieros. Al punto que le puedo decir que actualmente la definición de delito financiero de Panamá es muy exclusiva de Panamá, al cual solamente es muy cerrada inclusive, ya que si ustedes se dan cuenta, los delitos financieros incluyen en otros países los delitos de blanqueo de capitales, por ejemplo, y los delitos financieros en otros países incluyen también los delitos contra las empresas o grandes fraudes contra las empresas. En Panamá no se dio de esa manera. En Panamá lo que se hizo fue que los delitos financieros se iban a proteger específicamente el mercado financiero panameño, la banca, valores y seguros, y lateralmente entonces las cooperativas de ahorro y crédito y las financieras. Entonces, en base sobre eso, ¿y por qué se da esa situación? ¿Por qué Panamá decide tomar esa dirección? Bueno, a finales del año 90 e inicio del año 2000, Panamá sufrió de una serie de fraudes financieros que trastocaron de alguna manera la imagen del sistema financiero y también lograron grandes pérdidas a cuentavientes, o sea, ahorradores, y también a bancos. Entre estos casos que ya ustedes algunos lo recuerdan, y vamos a ir hablando sobre ellos sobre la marcha, está el caso Banaico, el caso Adelac, el caso DISA, el caso Estrella Mar, que son quizás los principales casos que se dieron en ese momento en que, bueno, Panamá no era el único que estaba viviendo este tipo de crisis con respecto a fraudes financieros. Otros países estaban viviendo ese tipo de crisis, por eso es que Panamá, igual que otros, vivió la Enron City, o una especie de situación que se dio en la cual Enron, que era una de las empresas más importantes de Estados Unidos en su momento, también tuvo un tema de fraude en ese momento, y parece que también, ejemplo, en Europa, con Parlamar también estaba viviendo fraudes parecidos, y WorldCom también estaba viviendo fraudes parecidos. Había una epidemia y Panamá no se escapó de eso y también tuvo sus pequeñas epidemias, principalmente en temas de fraude financiero. Pero en fin, ¿qué sucede? Esos fraudes financieros que se estaban investigando en Panamá, durante el inicio de esa investigación, nos pudimos percatar, o se pudieron percatar las autoridades panameñas de que los tipos tradicionales que se utilizaban para investigar este tipo de delitos no estaban resultando verdaderamente efectivos. La estafa y la falsedad documental, que eran tipos penales usuales en tipos de fraude, no estaban de acuerdo con las conductas que se estaban realizando en los fraudes financieros. Claro, los fraudes financieros eran mucho más complejos, la estafa es bastante simple, la falsedad documental también es bastante simple, y a veces el tema de adecuar los delitos tradicionales a las conductas un poco más complejas estaba dando problemas. Y es por ello que quizás de los cuatro casos que yo llamo marco para la creación de los delitos financieros, dos de ellos que se basaron básicamente en los delitos tradicionales fueron los que pudieron concluir, que fue Adelac y el caso Banaico. Los otros, si bien existieron otros tipos penales
a las cuales llegaron, como el tema de la quiebra, que no es la discusión en este caso, en cuanto al tema de la estafa, la falsedad o algún otro tipo de delito que pudiéramos catalogar como delito financiero, no llegaron a término y por falta de normativa, en algunos de los casos, fueron sobreseídos o no hubo mayores decisiones sobre ese tema. En principio, entonces, tenemos que los delitos financieros en Panamá se abocan principalmente a la protección del mercado financiero panameño. Entonces, en ese momento, entonces, se creó un comité, porque dada la situación que se estaba dando, se crea un comité que estuvo liderizado por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación en ese tiempo. Habían 3 fiscales en ese momento, 3 fiscales de delitos financieros. Esos 3 fiscales de delitos financieros se reunieron junto con la Superintendencia del Mercado de Valores y con la Superintendencia de Bancos, y entonces decían, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es esto de delito financiero? Así mismo como le digo, ¿qué es esto de delito financiero? Todo el mundo piensa que el delito financiero es todos los fraudes que tienen un tema económico. Entonces teníamos que ajustar el tema de los delitos financieros a algo que pudiese parecer más efectivo frente a lo que estamos viviendo. Entonces, se crea por ello entonces la Ley 45 del 4 de junio del 2003. Esta ley fue quizás el inicio del tema de los delitos financieros en Panamá, y digo es la segunda porque si también tomamos el tema del blanqueo de capitales, tendríamos que ir entonces al año 2000, donde el blanqueo de capitales deja de ser un tema exclusivamente de blanqueo de capital, de temas de drogas, y se convierte en un tema también con otro tipo de delitos precedentes como corrupción y otros más. Entonces, bueno, este comité fue el que da las pautas, crea el borrador, entrega el borrador y casi que igual al que fue presentado a la Asamblea fue aprobado, y a través de la Ley 45 del 4 de junio del 2003, que luego, básicamente con algunos detalles que fueron de redacción, fueron introducidos después en el Código Penal del 2007. El tipo básico de los delitos financieros es el que abarca quizás el delito de todos los delitos financieros más cometidos. Yo podría asegurar que entre el 80% de los delitos financieros se cometen a través de este tipo penal. Este tipo penal que ya creo que seguro lo va a explicar el doctor Eduardo posteriormente. Este tipo penal es el que vemos más frecuente y tiene que ver con el phishing, el farming y ese tipo de fraude que se está dando a través del uso de la tecnología y el entrar a las plataformas de banca en línea de los bancos y otros mecanismos que utilizan los hackers para poder obtener dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas, que están previamente analizadas. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir principalmente a otros tipos de delitos. Yo he dividido el tema de los delitos financieros en 3. El delito básico, que es el que más se comete, el delito financiero de carácter general, que es el que viene producto de Banaico, de Adelac, de Bancodisa y de Estrella Mar, y otros 2 delitos que son delito financiero bursátil, el cual estos delitos financieros bursátiles son en realidad 2. Tengo, hasta que yo tenga conocimiento, creo que no han sido aplicados actualmente. Es el insider trading o lo que es la utilización indebida de información privilegiada, y el artículo 251 que tiene que ver principalmente con la manipulación de mercado, ¿no? Estos tipos penales, si bien son de poca utilización por el sistema actualmente, lo que sirve a mi criterio es un tema preventivo, inclusive también para que los inversionistas que en algún momento quieran invertir en la bolsa panameña, puedan saber que existe normativa penal que los protege frente a algún tipo de fraude directo dentro del ejercicio de la compra y venta de los productos financieros. Ok, vamos entonces a regresar al tema principal que me toca conversarles el día de hoy, Banaico. Vamos a comenzar con Banaico. Banaico, lo que recuerdan, bueno, es un banco ya por el año 90, quedó en insolvencia. Que fue intervenido por la Superintendencia de Bancos en su momento,
Y bueno, la enseñanza de este caso en Banaico es que, entre otras cosas, porque hay algunos detalles que no habrá tiempo de explicar en este momento, es que ellos otorgaban créditos de manera que no se acogían a lo que establece la regulación bancaria panameña. La regulación bancaria panameña tiene algunas prohibiciones en cuanto al otorgamiento de créditos. Aquí entramos en lo que ya conocen algunos y que no es una técnica legislativa muy querida, pero sí muy utilizada en los delitos económicos, que es las leyes penales en blanco. ¿Qué quiere decir? Que te desvía el tipo penal a que busques la infracción en una ley penal, en una ley no necesariamente penal, en este caso una ley bancaria. En efecto, la ley bancaria tiene una serie de regulaciones que indican que está prohibido el otorgamiento de préstamos a personas relacionadas y otros elementos, en el cual, en el caso Banaico, se logró realizar en algunos casos. Por eso, cuando nos sentamos en la mesa a analizar el caso Banaico y su enseñanza con respecto a tipificar el mismo, entonces creamos este delito de otorgamiento ilegal de crédito por encima de las regulaciones bancarias. Es importante que sepan que este tipo penales no existen propiamente en alguna otra legislación en el mundo, así como nosotros lo estamos viendo. Este tipo penal fue creado precisamente porque existió el caso Banaico y porque creíamos que era bueno en ese momento prever que otra vez ocurriera una situación similar y no tener los elementos jurídicos para poder ir a atacarlo. El caso Adelac. En el caso Adelac, nacen dos tipos penales que vemos en el código penal. El artículo 244 y el artículo 246, porque el 245 es un agravante. Para los que no recuerdan, en el caso de Adelac, porque sé que hay gente joven viendo esta conferencia, Adelac era un grupo de empresas que conformaban negocios de electrodomésticos, de venta de autos, taller de autos y variedad de negocios muy pujantes en los años 90, que salió al mercado, salió al mercado a través de Financiera El Roble. Era una empresa cotizada en bolsa, pero igualmente era una empresa que pedía a los bancos. O sea que estamos viendo entonces que este grupo cotizaba en bolsa, así que solicitaba dinero de emitía deuda que era comprada por los inversionistas e igualmente pedía dinero a los bancos. ¿Qué sucedió principalmente en estos casos? En este caso, que los estados financieros que ellos presentaban al mercado estaban falseados, ¿no? Los estados financieros, por ejemplo, en el tema de las cuentas por cobrar, establecían cuentas por cobrar que definitivamente no existía en la persona, el deudor. Solamente inflaban los estados financieros, presentaban esos estados financieros, daban algo de confianza al mercado, porque el mercado analizaba los estados financieros y entonces mantenían créditos o la gente seguía comprando o tradeando este tipo de productos. Y en cambio los bancos es lo mismo. El banco también, igualmente, uno presenta para pedir dinero al banco, uno lo que hace es que presenta sus estados financieros y el banco en realidad verifica o debe entender que como es un informe auditado por auditores que en principio dan fe pública a lo que están auditando, entonces todo está de manera correcta. En este caso es importante, este caso le dicen el Enron panameño, y fue así que se lo pusieron en los medios de comunicación, ya que al mismo tiempo estaba ocurriendo el tema de Enron en Estados Unidos y se dio frente a una situación muy similar, en el cual presentaron estados financieros o información financiera falseada al mercado financiero de Estados Unidos, que trajo como consecuencia después, cuando se detectó la quiebra de esta empresa y grandes pérdidas tanto en bolsa como a los acreedores y como a los bancos. Situación igual pasó en Adelac, ya que no estamos hablando solamente de los bonohabientes, no estamos hablando solamente de los bancos, estamos hablando
de la cantidad de acreedores que tenían estas empresas y de el tipo de perjuicio que le causó a gran cantidad de personas la quiebra, tanto de empleados como el efecto dominó propio que causan este tipo de quiebra de empresa o este tipo de escándalo. El caso Estrella Mar y Providence Corporation. El caso Estrella Mar, habían tres, aquí falta también el tema de Tarjeta Estrella Mar. Tarjeta Estrella Mar era una empresa básicamente que se estaba dedicando a ofrecer servicios de préstamo pequeños. Esa tarjeta como del prestamista que hoy conocemos o que se conoce en Panamá, pero a través de una formalidad, a través de una tarjeta de débito que uno iba a los cajeros de Estrella Mar y sacaba dinero. Providence Corporation era la empresa que captaba el dinero. Captaba a través de Estrella Mar el dinero y lo metía en la empresa de tarjetas de crédito Estrella Mar, e igualmente también enviaba ese dinero a Estados Unidos en atención a una supuesta inversión que estaba haciendo en la bolsa de Estados Unidos. Lo interesante de este tema es que Providence está ligada al Banco DISA. Banco DISA dio dinero a Providence, inclusive para tener los beneficios propios que ella ofrecía en su momento. Les recuerdo que Providence ofrecía hasta 12% anual, ¿no?, de beneficio del dinero que usted le daba a Providence. Evidentemente, cuando la tasa está al 2%, mucha gente va a buscarse a meter su dinero en Providence, a esta empresa que buscaba inversiones en ese momento, pero esta empresa, Providence Corporation, no tenía licencia ni en Panamá ni en ningún lado para intermediar dinero del público. Y lo que hacía era que daba su dinero y lo entregaba entonces a otra empresa y nadie conocía ni siquiera cómo en realidad operaba Providence. Esto, en realidad, si hubiese estado el delito de captación ilegal de fondos de manera habitual o masiva en ese momento, hubiésemos podido tener un instrumento para poder investigar este caso. Este caso se siguió por algunas estafas, pero básicamente tanto Estrella Mar como Providence Corporation, no en el ámbito de la quiebra, sino en el ámbito estrictamente del delito financiero, no llegó a buen término y no llegó ni siquiera a momentos de juzgamiento. El caso de Banco DISA, cuando estábamos sentados también a analizar un tema que ocurrió dentro del Banco DISA, que fue ocultamiento de información al regulador. El regulador ya está dentro, ¿no? El regulador es el que supervisa o cuida los dineros de los ahorradores. Es el regulador, es la superintendencia de banco, es la superintendencia del mercado de valores, lo que tiene que supervisar de que en efecto no se estén dando situaciones irregulares, porque cuando queda en insolvencia o cuando se afecta un banco, no solamente se afecta a los accionistas del banco, sino se afecta a todos los ahorradores que tienen su dinero dentro de ese banco. Entonces, en un momento determinado donde se estaba dando la intervención del banco DISA, y esto lo supimos directamente por parte de la superintendencia, se dio o se estaba ocultando información de la realidad de Banco DISA, ¿no? Y entonces fue cuando pudieron obtener y encontrar que hubo ese ocultamiento en la cual se tomaron algunas directrices, quizás algunas ya un poco tarde, para poder tratar de solventar los perjuicios que le estaba causando estas malas inversiones o este ocultamiento que Banco DISA le había indicado, estaba haciendo contra el regulador. Ahora bien, hay un tipo penal sumamente interesante que es el de la responsabilidad de los agentes de supervisión del mercado financiero. Digo que es sumamente interesante este tipo penal, porque cuando estábamos sentados veíamos, oye, casi todo va dirigido a las empresas, va dirigido al que comete el fraude, va dirigido al que acciona. ¿Y qué pasa con estas personas que tienen el deber de supervisar el mercado financiero? ¿Qué pasa con estos sujetos que deben cuidar dentro del mercado financiero, que deben cuidar a los ahorradores, que deben estar supervisando a los bancos, que deben estar supervisando a las casas de valores, que tienen que estar supervisando a las aseguradoras?
Entonces, ahí entonces se crea este tipo penal que le crea cierto tipo de responsabilidad de carácter penal a los funcionarios que no realizan su trabajo de supervisión. Entonces, como saben, estos tipos de funcionarios son funcionarios públicos, así que se le dio algún tipo de responsabilidad a este tipo de funcionarios para que estos funcionarios también no fuera solamente hicieran con mayor diligencia o mejor diligencia su actividad de supervisión, ya que muchos de estos casos que hemos comentado, que son fraudes de carácter financiero, se señalaba que quizás con un poco de más supervisión por parte del regulador o de la superintendencia en su momento se hubiesen evitado este tipo de fraudes. Bueno, yo básicamente he dado rápidamente un pantallazo de casos que son de tomos y tomos, pero cada uno tiene un análisis muy interesante. De aquí, de estas situaciones, de todos estos casos, es que nacen 5 de los 10 tipos penales que tienen nuestro capítulo de delitos financieros. Así que bueno, cualquier cosa ahora en la discusión del tema, cuando vengan las preguntas y respuestas, podemos aclarar algunas cosas que seguro van a querer preguntar. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a usted, doctor Parodi. Ya comienza a generarse en el panel algún tipo de actividad en cuanto a preguntas. Y, estamos teniendo una participación bien nutrida y vale la pena destacar que estamos recibiendo inclusive panelistas o conectados desde México, Brasil, Colombia y de Perú, que hoy día está de fiesta, dicho sea de paso, ¿no? Así que un saludo a todos los colegas y amigos de estos respectivos países. Por lo menos hemos detectado algunos de ellos. Estoy seguro que hay más, pero esto hace eco del impacto de estos eventos, lo necesario que son no solamente a nivel local, y por ello interesante la experiencia local, en efecto, que hemos tenido en la judicatura, expuesta acá por el doctor Parodi. Bien, señores, vamos a pasar a aprovechar nuestro tiempo. Tenemos ahorita de panelista al doctor Eduardo Guevara Cueto, es egresado a la Universidad de Panamá. Le acompaña toda una vida profesional de 21 años en el Ministerio Público, ocupando diferentes cargos en diferentes fiscalías, tales como Fiscalía de Circuito, Fiscal Superior, Fiscal Auxiliar, Fiscal Superior de Asuntos Civiles, inclusive Secretario General del Ministerio Público, entre otros cargos que ejerció allí. Finalmente, culmina sus estudios de doctorado en la Universidad de París, Francia. Para ello, entonces, le damos la palabra al doctor Eduardo Guevara. Por favor, doctor, los micrófonos son suyos. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Licenciada Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua. Esteban López, presidente del International Chamber of Commerce. Ingeniera Lilia Liu, William Parodi, profesor Ho, y a todos los participantes. Quiero agradecer la invitación realizada por el Instituto de Derecho y Tecnología para poder participar en este evento. Me ha correspondido intervenir en el día de hoy respecto de la manera como los delitos financieros han sido adecuados típicamente a la legislación penal panameña. Quisiera precisar en principio dos premisas fundamentales. La primera, que los delitos financieros en Panamá validan bien la tesis, la llamada dimensión temporal del derecho, que permite apreciar cómo va evolucionando las distintas figuras adecuadas típicamente por el Estado, reaccionando institucionalmente frente a las circunstancias de la realidad práctica. De otro lado, también esta tipificación desnuda la vulnerabilidad, la
debilidad que tiene el principio de la mínima intervención, que es uno de los postulados del derecho penal hoy día, que propone que siendo el derecho penal la última reacción institucional del Estado, debe estar reservado simplemente para las causas que traen consigo una mayor lesividad y una mayor gravedad respecto del orden jurídico. La demostración posiblemente se justifica a partir de esta verdad sociológica que sugiere que el homo economicus, ese hombre determinado por la economía, es incapaz de autorregularse individualmente. Es por eso que se impone la intervención del Estado, y en Panamá esto se justifica a nivel constitucional a partir de las maneras como el derecho penal termina por suplir los vacíos y la ineficiencia de otras ramas del derecho, como el derecho administrativo o el derecho regulatorio. En este momento, sí, estoy tratando de acceder a las... Estoy tratando de acceder a las... Compartir pantalla. Sí, sí está. Dice William. William, tienes que dejar de compartir la presentación. Ok, ahí está. Ya la estamos viendo, doctor Guevara. Solamente tiene que... Exacto, ya está. Perfecto. Adelante. Perfecto. Pues una de las principales expresiones que la codificación penal trae al sistema de represión delictiva contra el fraude financiero es la contenida en el artículo 343 del Código Penal, que trae una modalidad simple y una calificada. Voy a permitirme la licencia de utilizar el método de construcción que en derecho penal realizamos respecto de las normas penales de carácter sustantivo. Estas tienen una estructura definida a partir de la cual es posible mejor su comprensión. El artículo 243 del Código Penal, como bien explicó el licenciado Parodi, trataba de reunir de forma sistémica distintas manifestaciones delictivas que carecían de tipicidad especializada, es decir, que al momento de producirse hechos concretos, como los ya descritos, que motivaron ser judicializados, no existían en Panamá figuras propias de los delitos financieros y terminaban siendo adecuadas a figuras de carácter genérico, no destinadas especialmente a este contenido y estas implicaciones. El artículo 143 del Código Penal contempla el fraude bancario y efectivamente, posteriormente vamos a tener acceso a algunos datos estadísticos surgidos del Ministerio Público, de su Departamento de Estadística, que revelan el alto nivel de incidencia, por supuesto a nivel comparativo, que tiene el fraude bancario respecto de otras conductas delictivas. En este caso, el fraude bancario sanciona a quien en este caso es un sujeto activo indeterminado, quien de una u otra manera, y aparecen conductas variables típicas como son apoderarse, ocasionar una transferencia ilícita o hacer uso indebido, su objeto material, de dinero, valores, recursos financieros. Lo primero que debemos acotar es el nivel comprensivo que utiliza el codificador panameño respecto de las conductas típicas. Desde apoderarse, que es una atribución patrimonial, ocasionar una transferencia ilícita,
pero particularmente llama la atención la expresión hacer uso indebido. Su significación y alcance obviamente le permite al intérprete de la norma incluir en su contenido diversas manifestaciones ilícitas. El objeto material y fue objeto de las discusiones a nivel de la codificación, se quiso limitar simplemente a dinero, valor, recursos financieros, evitando la expresión bienes muebles, por supuesto también inmuebles, porque se apartaban del contenido financiero que quería imprimírsele a la legislación especial. Es muy importante la incorporación en los medios de ejecución de la manipulación informática, la maniobra fraudulenta y los medios tecnológicos. Esto va a tener implicaciones y las ha tenido siempre en materia de investigación y juzgamiento, debido a que trae para las autoridades de investigación y de juicio estándares altos, no solo en materia de comprensión técnica de estos temas, sino también la necesidad de ser asistidos por expertos, sean oficiales o privados, en estos temas. De ellos seguramente la ingeniera Lilia Liu podrá ahondar en detalle sobre la pertinencia e importancia que tiene hoy día la prueba pericial, sea de carácter informático o financiero, en la investigación y juzgamiento de los delitos financieros. La sanción prevista es única y es de 4 a 6 años de prisión. Esto en la modalidad simple, pero el fraude bancario trae consigo en un periodo último, en un inciso del artículo, la modalidad agravada. Y aquí sí se califica el sujeto activo, indicándose que debe ser, y las opciones están en un catálogo cerrado, pero lo suficientemente amplio como para incluir a directivos, dignatarios, administradores, pero también empleados, trabajadores e incluso el representante legal de la entidad. Esta inclusión, por supuesto, tiene una enorme implicación práctica en materia de descripción de funciones a lo interno de las organizaciones bancarias o bursátiles. Es decir, que debe estar bien descrito cuáles son las funciones, sus contenidos, porque el complemento necesario para completar esta circunstancia de agravación es que se aproveche de su posición o del error ajeno. La sanción aquí se agrava de 1/3 del mínimo a 2/3 del máximo hasta llegar de 6 a 8 años de prisión. Adviértase que el codificador quiso ser categórico en cuanto a la punibilidad y privó, al menos en las opciones que brindaba el mismo tipo penal, de otras alternativas a la pena de prisión. El artículo 244 del Código Penal trae consigo la tipificación del delito de destrucción, ocultación o falsificación de libros de contabilidad. Aquí, siguiendo la misma técnica de construcción, podemos identificar al sujeto activo como indeterminado, es decir, no se requiere ninguna calidad especial para cometer este delito. El sujeto pasivo sí es calificado y se puede entender que es el Estado quien es el permanentemente afectado ante la comisión de un hecho delictivo. Debemos recordar también que este delito se inscribe en el título 7º, delitos contra el orden económico. Y el Estado también con el deber de protección institucional respecto de sus agentes económicos. Ambos tipos penales describen exhaustivamente los supuestos de estos agentes económicos, indicando, abro comillas, entidad bancaria, empresa financiera u otra que capta o intermedie con recursos financieros del público o que le hayan sido confiadas a esta. La conducta punible: destruir, ocultar, falsificar. El objeto material son libros de contabilidad, otros registros contables, estados financieros de una persona natural o jurídica. Aquí subrayamos estas dos opciones porque puede ser
el autor de esta conducta, tanto una persona natural o jurídica. Y debemos precisar que son conductas esencialmente dolosas. En este caso, el propósito de la destrucción, ocultación o falsificación de los libros de contabilidad es precisada como, abrimos comillas, a fin de obtener, mantener o extender una facilidad crediticia. Cierro comillas. Este delito, pues seguramente va a tener una incidencia en la actualidad, pues como sabemos, en el estadio económico actual, muchos clientes bancarios están hoy día frente a sea la posible renegociación o extensión o modificación de las condiciones que integran sus contratos de crédito bancario. Muchas de estas condiciones van a ser renegociadas desde el criterio de buena fe a partir de declaraciones juradas, en las cuales los clientes afirman, por supuesto, en algunos otros supuestos, tendrán que justificar que, en efecto, a través de estos informes de carácter financiero, registros contables, han sido afectados por la actual crisis económica y en consecuencia califican para poder sentarse en este espacio de negociación contractual. En el evento de que alguno de estos clientes sean personas naturales o jurídicas, invoque, utilice información que contenga falsedades, no solo de carácter material, sino ideológico, pudieran estar incurriendo en este ilícito. Hay una precisión de objetividad que es necesario afirmar. El tipo penal exige que debe resultar un perjuicio. Esto es importante debido a que, como sabemos, el principio de la mínima intervención del derecho penal también trae consigo evaluar el criterio de lesividad. Es decir, que el derecho penal solo debe intervenir cuando se trate de una conducta que tenga penalmente relevancia. Es decir, algunas de estas conductas necesariamente no son cometidas de forma dolosa, ni tampoco traen para la entidad bancaria un perjuicio efectivo. Es decir, que quien se acredite como víctima en la investigación de este tipo de delitos tiene que acreditar que en efecto ha sufrido un perjuicio. La sanción agravada es de 6 a 8 años de prisión. Aquí el codificador hace una previsión interesante y extiende la responsabilidad penal a quien haga uso o derive provecho de la falsificación. Esta es una disposición que ya viene de los delitos contra la fe pública y que prevé una sanción no solo a quien utiliza, no solo al autor, sea material o ideológico de la falsedad, sino también de quien hace uso o deriva provecho de la misma. El artículo 245 del Código Penal trae consigo la misma figura, pero relacionada a las casas de valores, asesores de inversiones, sociedad de inversión, administrador de inversión, hasta de intermediarios y de una organización autorregulada. La conducta punible se define también a través de los verbos rectores: destruir, ocultar o falsificar. El objeto material son libros o registros de contabilidad, información financiera o las anotaciones de registro de un emisor de valores. La sanción es de 6 a 8 años de prisión. Ambas disposiciones de carácter penal traen consigo una finalidad preventiva y, por supuesto, está relacionada a la garantía necesaria de seguridad jurídica que debe desprenderse de estos libros que son fundamentales para el ejercicio económico, bancario y financiero. Estos documentos tienen que ser fuente de fe pública, son suscritos por contadores públicos autorizados que, pues según la ley especial, son portadores
de fe pública de los actos que declaran, y la prevención precisamente de que estos documentos puedan ser objeto de falsificación trae consigo la necesaria seguridad y confiabilidad que deben informar las transacciones de carácter comercial en el mundo financiero. Sin embargo, el codificador insiste en que tienen que ser conductas que traigan consigo un efectivo perjuicio, es decir, que haya una lesividad suficiente como consecuencia de la conducta. Y trae consigo también agravaciones punitivas, de 1/3 a la mitad, por ejemplo, de las penas de ambos artículos, que tienen el mismo contenido, salvo que el afectado es distinto, y se basa particularmente en que los hechos sean realizados por un contador público autorizado. Adviértase la gravedad de la sanción de 8 a 16 años de prisión, y también existe una sanción agravada para el directivo, gerente, dignatario, administrador, representante legal o apoderado que promueva este tipo de falsedades, sea, insisto, de carácter material o ideológico. Lamentablemente, la extensión de nuestra intervención no nos permite agotar exhaustivamente los contenidos de todos los tipos penales inscritos en el capítulo de delitos financieros. Tenemos la aprobación de créditos sin acatar las regulaciones legales. Quisiera solo indicar aquí que varias de estas disposiciones, y esta es un ejemplo, se informan de la técnica de la norma penal en blanco. Por ejemplo, aquí la conducta punible es descrita como aprobar créditos u otros financiamientos por encima de las regulaciones legales. ¿Cuál es el límite de las regulaciones legales? Es un contenido que no está agotado en la norma penal, sino que nos refiere a normas administrativas, en este caso de carácter administrativo bancario. Quisiera hacer una mención de uno de los supuestos prácticos que mencionó el licenciado Parodi sobre la captación ilícita de fondos. Este delito, conocido también como la banca paralela, está destinado a garantizar la seguridad y la idoneidad de aquellos actores del sistema bancario. Obviamente, solo aquellos que están autorizados legalmente pueden ejercer la captación de manera masiva y habitual de recursos financieros del público. Esta es otra norma penal en blanco porque la condición objetiva de punibilidad de esta disposición exige que deba estar autorizado por autoridad competente. Las regulaciones propias de los requisitos respecto de del ejercicio de la banca, pues corresponden precisamente a normas de carácter administrativo. El intérprete judicial está obligado a informar esta norma penal con contenidos extrapenales. La sanción de 8 a 15 años de prisión. Adviértase su gravedad. Lo relevante aquí a nivel práctico es que la jurisprudencia local, a diferencia de otras jurisdicciones, todavía no ha podido definir de manera general e impersonal cuáles son los contenidos, es decir, cuáles son los criterios que permiten calificar la masividad y la habitualidad en esta captación para hacerla ilícita. Hay varios casos en Panamá de menor jerarquía en los cuales se ha tratado de sancionar la captación de manera masiva y habitual, y han incluso ya sancionado a sus autores a penas considerables privativas de libertad. Quiero hacer un inciso en este delito, el artículo 253 del Código Penal, que trata sobre la corrupción en el sector privado. Es un tema de muchísima actualidad. En este sentido, esta disposición se adelanta a esa necesidad que exige hoy día
sanear el ejercicio económico, las prácticas administrativas, también en el sector privado, entendiendo que la lucha contra la corrupción es de carácter sistémica. En este caso, se sanciona a quien prometa, ofrezca, conceda o solicite o acepte un beneficio indebido por parte de un dirigente o colaborador de una entidad privada. Fíjense que no hay distinción de su contenido, puede ser desde una organización no gubernamental hasta una asociación deportiva. La sanción, sin embargo, parece desproporcionada a la gravedad e incidencia de estos delitos hoy día en la actualidad y de la manera como corrompen la integridad tanto legal como ética a nivel colectivo. La sanción es de 2 a 4 años de prisión y aquí sí el codificador precisó la posibilidad de que hubiesen alternativas a la sanción de prisión, pudiendo recurrir a días multas o a trabajo comunitario. Solo una mención de los otros delitos financieros. El catálogo incluye el uso y divulgación indebida de información privilegiada. William brindó algunos adelantos sobre el tema, la ocultación de situaciones de liquidez o insolvencia. Esta disposición penal es de mucha importancia, sin embargo, existe poca incidencia en materia litigiosa sobre el tema. Oferta falsa y engañosa de compraventa de valores registrados, la omisión culposa de controles, fue precisado por William Parodi como el nivel de exigencia que el control institucional en materia penal quiso transmitirle a las autoridades de supervisión respecto de las actividades financieras y el ya comentado cohecho a sector privado o corrupción en el sector privado. Solo quisiera hacer unas observaciones finales sobre la persecución penal de los delitos financieros en la actualidad, que permite una introducción a la próxima exposición de la ingeniera Lilia Liu. Debemos precisar que los delitos hoy día están inscritos en un modelo de corte acusatorio que trae consigo principios de oralidad, inmediación, separación de funciones, garantismo y varias disposiciones que pretenden garantizar la eficiencia, pero también esos fines del sistema de justicia penal, verdad, justicia, reparación y particularmente la garantía de no repetición. Hay algunos principios actuales como el acceso a la tutela judicial efectiva en materia de delitos financieros que en su primera versión trajo la obligación de la querella necesaria en algunos ilícitos penales. Trae consigo también la investigación y juzgamiento de estos delitos la necesidad de fiscales y jueces especializados. Los contenidos de estos delitos son estrictamente técnicos y no necesariamente informan el conocimiento jurídico de los jueces. Por eso es tan importante que exista un soporte pericial tanto en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de los peritos oficiales, pero también se requiere cada vez más la participación de expertos privados, incluso algunos con expertise de carácter de subespecialidad que pueden superar aquel conocimiento que tienen desde la formación institucional los peritos públicos. También quisiera hacer una mención de la aplicación efectiva de medidas cautelares de tipo personal y real. Nosotros sabemos del contenido económico y la importancia que tiene el carácter de recuperación para la víctima en estos delitos. Los delitos financieros permiten la aprehensión provisional dictada por el fiscal, lo cual es una medida que puede dictar sin el control anterior de los jueces de garantía. Existe también el secuestro penal y, por ejemplo, entre las medidas cautelares de tipo personal hay una innovación que está en el Código Procesal Penal que es de gran interés en la persecución penal de estos delitos, que es la suspensión del ejercicio de un cargo privado por parte del autor del hecho.
Esto permitiría, tratándose de un dirigente, un director, un dignatario de una entidad, permitiría la posibilidad de garantizar investigaciones más objetivas en las cuales se pudiesen desarrollar con ciertos niveles de seguridad probatoria. Finalmente, las posibilidades de los mecanismos alternativos a la solución del conflicto es uno de los principios básicos del nuevo modelo del sistema penal en Panamá y que traen aplicación en los delitos financieros, no solo en las formas de conciliación y mediación, sino también particularmente en la posibilidad de negociar acuerdos de pena y de colaboración, que es una figura que los fiscales pueden ejercer sistemáticamente como una manera efectiva de disminuir los riesgos y costos del proceso penal. Solo me permito concluir con las cifras estadísticas del año 2019 del Ministerio Público. Si se revisan del número de casos de delitos financieros investigados durante este periodo, repito, 1 de enero al 31 de enero de 2019, el artículo 243, es decir, aquel relacionado al apoderamiento y uso indebido de dinero y valores de una entidad bancaria, la disposición del fraude financiero, tuvo 50 casos a nivel nacional que representan el 78% de la incidencia de investigación de los delitos financieros. Los otros, con números menores, la captación de recursos financieros sin autorización, apenas 2, el uso o divulgación de información privilegiada, 1, la destrucción, ocultación y falsificación de libros contables y estados financieros, 4. Sin duda que estas cifras van a recibir un impacto a partir de las condiciones actuales y futuras de las relaciones económicas, particularmente en el mundo financiero. Nos enfrentamos a un espacio que va a traer necesariamente nuevas formas, algunas incluso más creativas, de las que ya tenemos respecto del fraude financiero. Seguramente esto representa un desafío para el sistema de administración de justicia en sede penal, tratando de realizar investigaciones profesionales, pero también marcadas con la objetividad, independencia e imparcialidad que exige el garantismo contemporáneo. Consideramos que esta discusión y actualización sobre las formas actuales de los delitos financieros, sus posibilidades en el actual estado de necesidad que vive nuestro país y el resto del mundo, es un tema de obligatoria discusión y reflexión para el mundo jurídico. Yo agradezco la invitación y la atención prestada por el público. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Guevara. Advertimos que ya hay varias preguntas en el chat. Por favor, tengan paciencia, no se preocupen, no piensen que no hemos tomado nota de ello. Esto va con Daniel, con Marta Eugenia, con Magdiel y con Iván, que ya están haciendo o formulando sus preguntas. Así que, con mucho gusto, al final de la exposición de la licenciada ingeniera Liu, vamos a resolver las preguntas a todos los que están formulándolas. Y se nos ha hecho la solicitud, se nos ha hecho la consulta de si esta sesión está siendo grabada. Sí, en efecto está siendo grabada y va a estar disponible en los próximos días a través del canal de YouTube de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Así que los que quieran repetir la experiencia, con mucho gusto, en unos días se va a estar subiendo esa grabación y podrán nuevamente repasar cualquier concepto que tengan. Y hace un momento mencionaba colegas y amigos conectados del extranjero, se me ha hecho un reclamo válido. En esta ocasión también desde Venezuela nos están escuchando, están conectados, así que el evento tiene todos los ribetes de un evento evidentemente internacional y por ende vamos a
tenemos esa concurrencia muy nutrida siempre en los eventos de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Vamos a ver ahorita, si permitimos ahora a la ingeniera Liu presentar su pantalla, compartir su pantalla. ¿Sí? Nos va a acompañar ahorita la abogada e ingeniera Lilia Liu, cuya hoja de vida hemos tenido también que resumir en vista de no acaparar todo el tiempo disponible, sí, pero nos destaca en su hoja de vida más de 20 años de estar ligada a temas de tecnología, es abogada en efecto e ingeniera en sistemas, y es socia de Moore Panamá, entre otros tantos atributos profesionales que la acompañan. Licenciada ingeniera Lilia, los micrófonos son suyos y la pantalla también. Adelante. Bueno, muchas gracias, licenciado Augusto Ho, y realmente quiero agradecer también a la decana Ana Matilde Gómez, al licenciado Esteban López, por también procurar hacer este tipo de eventos, que creo que con esta alianza que se ha llevado a cabo con la Universidad Santa María la Antigua y la ICC podemos potenciar esto. Y claro, el panel de lujo, después de haber tenido 3 personas muy notorias en el Ministerio Público, con toda la expertise en temas de delitos financieros, del manejo de lo que se estaba llevando a cabo en la Procuraduría, ¿qué más que ellos que han podido aportar hacia todo el temario de delitos financieros? Sin embargo, el material que les voy a dar va a estar bastante condensado, uno por el factor tiempo y segundo porque yo quería que ellos dieran más de esta información relacionada con delitos financieros. Hoy les voy a hablar sobre el peritaje informático y la importancia de recabar evidencias. En los más de 20 años de experiencia, he podido ver que el peritaje informático cada vez es más requerido para los asuntos judiciales. Muy importante saber qué hace un perito. El perito es una figura necesaria para ubicar, verificar rastros, recuperar datos borrados o datos manipulados, como ustedes han podido escuchar de parte del licenciado William Parodi y del licenciado Eduardo Guevara. En los delitos financieros cada vez se va a requerir este tipo de pruebas o recabar estas pruebas. ¿Por qué? Porque precisamente las evidencias hoy en día están en formato digital. Los correos electrónicos, los envíos de WhatsApp, la información residente en las bases de datos, un computador donde hay almacenada información, en donde yo conecté un teléfono celular y en algún momento dado tuve acceso a las mensajerías o a todo lo que se corrió a través del computador o la interfaz entre el computador y el dispositivo móvil, que inclusive puede ser hasta una tablet. Hay información caliente que se puede utilizar como prueba para demostrar la actividad delictiva que se pudo haber estado cometiendo en ese momento. Y para eso se requieren esas pruebas. Un perito debe ser hoy en día no solamente un especialista en temas de tecnología, sino también en temas de ciberseguridad, de conocer qué es o qué no es lo más apropiado cuando se desarrollan asuntos tecnológicos. No es solamente una persona que haya tenido experiencia en soporte técnico, sino que haya podido trabajar con bases de datos y tiene una función bastante analítica. También se le denomina informático forense. ¿Por qué? Porque la parte forense, que es después del hecho,
implica que tiene que conocer qué sucedió para poder emitir un dictamen que luego se va a ver reflejado en un informe. El perito también debe realizar entrevistas, porque no solamente debe basarse en la información que está a nivel de los sistemas. ¿Quién utilizó el computador? ¿Quién tuvo acceso? ¿A qué hora entró? ¿A qué hora salió? Hay una cámara de vigilancia. En esa cámara de vigilancia se tuvo que haber reflejado el movimiento cuando esa persona entró a X lugar. Y estamos definiendo más bien tipologías, porque hoy en día no solamente esto le puede suceder a un banco, una compañía de seguro, una casa de valores de los que están en el sector regulado, sino que también le puede pasar a cualquier organización, a cualquier empresa, por más pequeña o por más grande que sea, ¿no? Entonces, son necesarios los peritos informáticos a la hora de poder valorar de forma objetiva hechos y pruebas, porque ese perito va a ser llamado, va a tener que cumplir con el Código Penal en cuanto al tema del falso testimonio, que no puede mentir o no puede, y su objetividad tiene que ser muy importante en este caso, y no debe verse influenciado por quien lo contrata en su momento. Debe cumplir con una cadena de custodia. La cadena de custodia viene siendo la forma en que va a trabajar con esa información, y eso tiene un transporte, eso tiene una protección en cuanto a la data. No se puede copiar una data directamente a un USB. En ese momento se contamina la evidencia. Es similar a cuando uno va a un caso y directamente no puede tocar al cuerpo. O sea, eso tiene un procedimiento. En los temas tecnológicos es similar, y quizás no pueda explicar todo esto en este contexto, porque un curso de forense digital puede tomar hasta 3 días, explicando todo el detalle. Pero lo esencial es que a la hora de recabar esa evidencia, lo más importante es tener el número hash. El número hash viene siendo el algoritmo, como la cédula de esa información. Y cuando ese perito lo presenta ante una instancia judicial, que eso obviamente tiene que ir acompañado de un escrito por parte de un abogado, él tiene que presentar ese número de hash que viene siendo la cédula de la información. Eso hace que la información sea inalterable. Y por último, y más importante, es que ese perito tenga la idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura o ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muchas veces se contratan peritos. Nosotros hemos podido ver que se nombra un perito sin tener esa idoneidad, y realmente el caso se puede caer, se puede venir abajo si no tiene la idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. ¿Qué se hace en el peritaje? En un peritaje, cuando uno contrata un perito, es muy importante saber el alcance. ¿Qué se quiere buscar? ¿Qué se quiere probar? Si se encontró algún delito financiero, es importante saber el delito fue un fraude. El fraude, muy probablemente hay diferentes personas, pero en ese momento se debe limitar el alcance o inclusive identificar exactamente, y para eso hay un proceso de planeación, de conocer cuál es el rol que va a tener ese perito informático, o un perito puede ser hasta contable también, porque muchas veces el perito informático no va a tener el conocimiento completo de la situación. Entonces se tiene que apoyar con otros peritos o otras personas especializadas en la materia. Por ejemplo, en temas de valores se va a tener que apoyar con otra persona, en temas bancarios se tiene que apoyar con
expertos de la banca para poder ejecutar su trabajo. Entonces, de ahí él hace un análisis de los accesos y de los datos, hace una extracción de la información si hay dispositivos involucrados, también si existen también mensajerías instantáneas tipo WhatsApp, Messenger, correos electrónicos. Es importante hacer esa extracción utilizando los procedimientos adecuados de cadena de custodia. Hay que analizar también las conexiones remotas, porque muy probablemente si no se tiene ese conocimiento de que hay personas que se han estado conectando remotamente, muy probablemente no se tenga todo el conocimiento del caso de que pudo haber sido por un ciberataque o alguna actividad externa o inclusive algún proveedor externo que haya tenido el banco o la aseguradora y se desconoce de eso, ¿no? Entonces, importante también cuando hay computadoras involucradas, hay que hacer una recuperación de los datos de los discos duros, hacer la copia de una imagen forense, inclusive hacer una revisión de esos datos borrados, de los datos descargados, de los accesos, de la memoria, caché, de los metadatos. Y hoy en día, como todos estamos en teletrabajo, no crean que no se están cocinando los delitos financieros. Sí, puede haber muchos delitos y vamos a ver muchas situaciones en donde hay que hacer análisis de información en la nube. ¿Cómo está asegurada esa nube? Si hay mecanismos de seguridad para eso, todo eso lo debe evaluar un perito informático. Entonces, ¿dónde se recaban esas evidencias? Es importante entender qué se está solicitando, conocer el entorno, saber dónde está ubicada la información. Puede estar en un centro de datos, puede estar copiado en otro país. Hay que identificar las personas que tuvieron acceso a dichos datos, debe realizar entrevistas, analizar la información y emitir su informe. Estos son algunos casos de hackeos que han tenido organizaciones a nivel mundial como el Marriott, la British Airways, en donde hoy en día los datos de esas compañías se vieron comprometidos porque hubo un robo de datos, ya sea por un ciberataque o por un hackeo, o inclusive se pudiera dar por robo de información o de tarjetas de crédito, de información de las tarjetas de crédito en los bancos. Eso puede acarrear multas millonarias. En este caso, yo coloqué esta entidad que es la ICO porque para el caso del Marriott y la British Airways tenía una implicación por la Regulación General de Protección de Datos. Esta entidad se encarga de hacer cumplir y supervisar la Ley de Protección de Datos, que en el caso de Panamá ya está a la vuelta de la esquina, porque el día 26 de marzo del 2021 se hace efectiva la Ley 81 de Protección de Datos. Y en el sector bancario y en el sector financiero propiamente se almacena información de datos personales de los clientes. Por ejemplo, en el caso de una aseguradora, se encuentran almacenados datos de las pólizas de salud, donde está todo el récord de salud, las pólizas de vida, y toda esa información es vital para la preservación de esa evidencia que puede verse comprometida. Entonces, las organizaciones tienen que prepararse sobre esta ley y deben realizar auditorías periódicas, auditorías informáticas de revisión periódicas que involucran también el conocimiento de los empleados que administran y gestionan la información, ¿no? Entonces, es importante también saber que
En muchas organizaciones hay datos que no sabemos dónde están ubicados. Y sobre todo en el caso de un banco, una compañía de seguros o una casa de valores, normalmente el 20% de la data es la que siempre utilizan para revisar, pero hay el 80% del resto de la data no se revisa. Entonces, es muy importante el proceso de revisión informático dentro de las organizaciones para que al momento de que entre este perito informático de hacer este proceso de revisión se pueda apoyar con estas auditorías informáticas. Bueno, y aquí le paso los controles al licenciado Augusto Jo para que podamos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Excelente, licenciada Liu. Muchísimas gracias por ese aporte muy de actualidad. Solamente quiero un ligero comentario. Hace unos días una estudiante me decía, profesor, es que esto de las evidencias digitales es el futuro. Y tuve la necesidad de corregirla, decirle, no, no es el futuro, es el presente, ya está sucediendo. Y en efecto, como han dicho nuestros expositores, muchos de estos procesos se van a ventilar vía evidencia digital que hay que saber judicializar adecuadamente. Porque en la praxis estamos viendo hasta el momento algunas prácticas, digamos que no las más correctas al momento de pretender judicializar estas pruebas. Y coincido plenamente que hace falta en estos casos la intervención de un perito en tecnología, un perito informático, que dé luces al tribunal de lo que ha hallado en una evidencia en esta naturaleza. ¿Sí? Gracias. Tenemos una serie de preguntas de parte del público. Algunas que están dirigidas directamente a los expositores. Vamos a empezar con una pregunta de parte de Daniel, que pregunta al licenciado Parodi directamente. Dice así, en su concepto, ¿el caso Banaico es un tema de riesgo de crédito o riesgo de estructura documentaria? Sí, saludos nuevamente a todos. Gracias, Daniel, por la pregunta. En efecto, lo que manejamos en ese tiempo, vimos, porque nos sentamos a ver el tema Banaico, definitivamente hay un tema de riesgo, pero ya la legislación bancaria ha señalado, por ejemplo, los préstamos a una sola persona y le ha puesto también ciertas prohibiciones a los bancos con respecto a concertar el riesgo en una sola persona. Y tiene algunas prohibiciones sobre eso. También tiene prohibiciones, por ejemplo, a préstamos de personas relacionadas. Y prohíbe, por ejemplo, conceder directo o indirectamente préstamos o facilidades crediticias no garantizadas que excedan el 5% del fondo de capital del banco, por poner un ejemplo. Como había comentado Eduardo en su exposición, el tipo penal que estamos hablando usa tanto la normativa penal como la normativa bancaria a través de la técnica de las leyes penales en blanco, ¿no? Una técnica legislativa que a muchos no les gusta, pero que en los tipos de los delitos económicos es la más factible porque la norma penal tiende a quedar mucho más tiempo, pero el tema económico es mucho, se mueve mucho más y por lo tanto se requiere muchas veces de que haya un reenvío de la norma penal a la norma administrativa para poder adecuar cada situación en su momento. Ok, muchísimas gracias, licenciado, por su respuesta. Ante la pregunta de Daniel, tenemos otra que por acá nos hace Magdiel, dice, ¿no creen que la mayoría de estas situaciones pueden ser reguladas de manera más efectivas por el derecho civil o mercantil? Esto por tratarse muchas veces de relaciones contractuales y obligaciones. Cualquiera de los que desee, pues, hacer uso de la palabra. Sí, muy interesante la pregunta porque refleja el dilema de la sociedad panameña. Es decir, nosotros vivimos entre la tensión y a veces ruptura, de un lado, de ese discurso garantista que promueve la mínima intervención del derecho penal, y del otro lado, la exigencia, pues cada vez más subida de tono, de la criminalización de conductas, y no solo eso, la agravación progresiva de sus sanciones. Entonces,
Vivimos en esa tensión, es un dilema que el codificador casi siempre resuelve criminalizando. Es paradójico porque precisamente los proponentes de nuestro modelo económico insisten en la desregulación, mientras que al contrario, el derecho penal lo que vive es un expansionismo, es decir, cada vez se regulan más conductas, cada vez se describen, se adecúan típicamente al detalle más conductas, y esta contradicción que existe entre las dos corrientes sin duda crea una enorme inseguridad jurídica y, más grave aún, revela las ineficiencias e inconsistencias de un sistema de reacción institucional que no responde proporcionalmente a sus necesidades. Gracias, doctor. Tenemos más preguntas acá de parte del público. Por aquí nos consulta María, aparte de felicitar y considerar muy interesantes los temas, y por su experiencia en banca, en asesora de banca, nos dice que ve muchas deficiencias en la labor del Ministerio Público al momento de requerir información de los bancos. En ese sentido, ¿consideran ustedes que es necesaria la modernización del sistema de justicia de cara a la realidad tecnológica o virtual en que nos encontramos? Adelante, cualquiera de los panelistas. Sí, si me permite, por supuesto que es un desafío institucional que enfrenta tanto el Ministerio Público como el órgano judicial, son los principales actores institucionales, pero también sus auxiliares, tanto la Dirección de Investigación Judicial como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes son estos últimos los componentes técnicos que están destinados a completar el conocimiento extrapenal, es decir, de carácter técnico de fiscales y jueces. En la práctica se advierte que las agencias de investigación del Ministerio Público tienen ciertas limitaciones, no solo en términos de capacidad instalada, es decir, están sobrecargados a nivel laboral por causas que parecen no ser satisfechas según el modelo de gestión descrito para el sistema penal acusatorio, sin contar con la enorme complejidad técnica que comporta la investigación de estos delitos, que requiere una formación especializada y subespecializada. Gracias, doctor. Una pregunta para la ingeniera Lilia. Hace referencia al caso de las pólizas de ciberseguridad y el tema de la cobertura de las mismas en casos de esta naturaleza. Adelante, ingeniera. Sí, bueno, hoy en día en la industria bancaria creo que es obligatorio tener una póliza de ciberseguridad por efectos de que por la cantidad de información que se almacena a nivel digital de los clientes, la utilización de la banca en línea, la utilización de del sistema SWIFT para las transferencias electrónicas, los ATMs, todo este tipo de información hoy en día se encuentra almacenado en sistemas. Entonces, de ahí la importancia de contar con una póliza de ciberseguridad. Yo he visto casos en la cual un banco ha tenido algún tipo de ataque cibernético y al tener esta póliza contratada le permite utilizar la póliza para pagar a los peritos, los abogados, en el caso de que ya se detecte quién fue el responsable del caso. Y para todo esto se utiliza, es un tipo de protección para la industria bancaria, y me parece factible que en la medida que esto va evolucionando, las personas tienen que conocer para qué se utiliza la póliza de ciberseguridad. No solamente es tenerla, sino que también tienes que hacer una serie de cosas dentro de la organización. Por ejemplo, la aseguradora te va a pedir a ti en algún momento dado si tú haces pruebas de penetración, porque eso es un requerimiento obligatorio.
tú no vas a tener la póliza por tenerlo, o sea, tienes que cumplir con una serie de requerimientos antes de que se ejecute todo esto, ¿no? Entonces, en los últimos años se ha dado esto de que cuando se utiliza esta póliza hay que llevar todas las pruebas y mostrar que sí, efectivamente el banco estuvo trabajando en pro de la seguridad de la información. Pudo haber sido algún empleado X, pudo haber sido un proveedor externo, pudo haber sido un cliente en colusión con un empleado dentro de la organización, y entonces muchas de estas cosas se pueden ejecutar como parte del delito financiero. Bien, gracias, ingeniera. Tan pronto formulamos la pregunta, se han disparado algunas preguntas directamente para usted, así que le voy a pedir que por favor se mantenga, porque hay una pregunta directamente hacia usted, ingeniera. Dice aquí, ¿las pólizas de ciberseguridad aplican únicamente para las instituciones financieras o empresas en general? Para las empresas en general. Bien, dice, ¿cree usted que es necesario adecuar el Código Procesal Penal para incluir algunos estándares que establezcan reglas claras para recolección de evidencia digital, como lo recomienda el Convenio de Budapest? Sí, yo pienso que sí hay que adecuar un poco el Código Procesal Penal, porque de hecho yo tuve participación en el anteproyecto de ley de cibercrimen que se dio hace unos años atrás y que no pasó a segundo debate, y de ahí es que el Código Penal ha tenido que surtir algunos cambios en cuanto a algunos artículos, y el Convenio de Budapest, el tema es que solamente tiene algunas adecuaciones, pero no todo. Entonces es importante trabajar en el Código Procesal Penal. Ese era un proceso que se estaba trabajando en su momento, es muy amplio y hay que agarrarlo por segmento. O sea, tenemos temas de fintech, tenemos temas de blockchain, tenemos temas de protección de datos, o sea, hay que agarrarlo por segmento, y de esa manera utilizar a los especialistas internacionales que nos puedan colaborar en reformular el segmento que tiene que ver con el tema de tecnológico, y establecer estándares, obviamente, para la recolección de evidencia digital, porque sí hemos observado que hay deficiencias en esa materia. Tenemos un instituto de medicina legal con un departamento de informática forense que quizás no se da abasto con la cantidad de casos que hay. Ustedes se imaginan la cantidad de delitos que pueden haber a nivel de redes sociales, a nivel de los WhatsApp, a nivel de todos lados, y esa unidad es muy pequeña para atender todos esos asuntos, y se necesita también expertise en la materia, porque en tecnología esto es muy amplio. Entonces hay que tener especialistas en base de datos, especialistas en comunicaciones, especialistas en temas mucho más avanzados, ¿no? Para poder establecer reglamentos sobre cada uno de esas materias, ¿no? Especialidades. Perfecto, muchísimas gracias. Y una última pregunta, y nos disculparán aquellos que están aún enviando preguntas al chat, porque resulta que estamos ya contra el tiempo prácticamente. Una última pregunta formulada para el licenciado Parodi. Dice, ¿cree usted que debe realizarse alguna reforma a los delitos financieros? Adelante, licenciado. Sí, ahora sí. Sí, saludos nuevamente. Sí, en efecto, yo sí creo que debe nuevamente ir revisándose, y voy en la misma dirección que Lilia, y es que definitivamente en este devenir de la tecnología, en este devenir de las plataformas, en este devenir de la banca en línea, deberíamos tratar de ver cómo el artículo 243 del Código Penal, hablar con los expertos también en informática, y tratar de ver cómo, porque como se habló anteriormente, yo siento que estamos al inicio y ya estamos viendo cómo se va a ir incrementando poco a poco este delito. Y quizás los otros delitos tradicionales se mantendrán,
pero yo creo que va a llegar el momento donde este delito va a ser primero que los otros delitos tradicionales que son muy comunes, la estafa, la falsedad, y se va a convertir en delito financiero, principalmente el 243, un delito de esos de los más comunes, y yo creo que deberíamos ir analizando o estar preparados para cuando esto ocurra, porque casi todos los temas de transacciones y bancarias seguramente van todas a acabar en la utilización de medios tecnológicos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, desafortunadamente seguimos contra el tiempo. Hay una serie de preguntas que hemos tenido que dejar todavía en el tintero, pero estoy seguro que en particular cada uno de nuestros expositores estarán dispuestos con mucho gusto a atenderlos en privado. Nosotros del Instituto de Derecho y Tecnología de la USMA, Universidad Católica Santa María la Antigua, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, vamos a cerrar este panel agradeciéndole a todos y cada uno de los expositores. Lastimosamente el tiempo siempre es un verdugo, pero definitivamente que el chat de preguntas y respuestas estaba rebosando y las inquietudes estoy seguro que han continuado. Inclusive daría, ¿por qué no?, para un segundo evento, ¿cierto, licenciada Liu? Así que Claro. yo lo voy a comprometer en alguna manera, ¿verdad? Ya que todos hemos hecho una buena sinergia para este evento y desde ya, ustedes saben, la USMA es la casa de ustedes y a través de este instituto, pues con muchísimo gusto son recibidos, inclusive todos los que, por supuesto, todos los que están conectados también. Así que vamos a dar por concluido este evento, agradeciéndole una vez más a todos los que se conectaron, tomaron de su tiempo y sobre todo a nuestros expositores de lujo en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos y hasta un próximo encuentro desde aquí, desde la USMA. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias excelente. Hasta luego, gracias. Profesor Ho, esto lo vamos a subir al repositorio para los estudiantes, ¿verdad? Para que quede ahí, para que ellos lo puedan consultar. Correcto, señora Cana, fue una de las consultas que se nos hizo en la pregunta que si iba a estar grabado. Y en efecto, a través del canal de YouTube de la universidad, lo pueden consultar en los próximos días la grabación de este evento para que puedan repasar. Sí, y hablar con el ingeniero Olmedo para que lo pongamos en el repositorio donde tenemos la alianza con Morgan Academy, que tenemos distintas charlas para que los estudiantes que ahora no pudieron lo puedan ver en cualquier momento. Oye, gracias a todos. Gracias. Gracias a usted, señora decana, y gracias a todos los del departamento técnico que siempre nos salvan de situaciones. Sobre todo a ellos que estuvieron backstage. Situaciones que no se ven, pero que siempre están muy presentes, claro, dándonos la asistencia en silencio. ¿sí? Muchísimas gracias a ellos también. Hasta luego.